Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas a Arquitectura Acompasada, que hoy estamos de celebración. Súper redoble de tambores en este momento porque cumplimos 2 años. 2 añitos de aventura, María Paredes, aventura sonora en la que hemos visitado más de 70 edificios y entornos arquitectónicos y en los que hemos hablado de otras tantas iniciativas del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, además de libros, publicaciones, exposiciones y un sinfín de contenidos más relacionados con nuestra querida arquitectura. La verdad, estamos muy contentos por varias razones. Una, porque nos lo pasamos muy bien haciendo arquitectura acompasada. José, vamos a confesarlo. Vamos a confesarlo. Confieso. Aquí somos todos amigos y disfrutamos pasando este ratito juntos. Y 2, la más importante, porque estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es acercar la arquitectura de Madrid a toda la sociedad. Así es, y no es algo que digamos nosotros, porque nos lo decís cada vez que nos pilléis por el Colegio de Arquitectos, todos los que os acerquéis por aquí, cada vez que nos cruzamos en los pasillos, pero también por las redes sociales, y además lo dicen algo que a los periodistas nos gusta mucho y son los datos. Eso es. Datos, las estadísticas de este podcast que no paran de subir y eso la verdad nos da una alegría tremenda. Sí, porque creemos que cuando se hacen las cosas de corazón y poniendo mucho amor en el empeño, salen bien. Y con mucho amor empezamos, José, esta andadura hace justo 2 añitos, hablando, yo sé que te acuerdas, de un edificio que es el que más escuchas, ahora que decías lo de los datos, tiene hasta esta fecha. Y que no es otro que Torres Blancas. Torres Blancas, uno de los edificios más icónicos de Madrid, del que en ese momento desvelábamos un montón de claves arquitectónicas y que hemos conseguido llegar a tanta gente a través de este edificio mítico de Sáenz de Oiza, que para este especial aniversario por los 2 años del podcast nos hemos propuesto volver, pero ojo, de un modo diferente. Ajá, ¿queréis saber cuál? Seguro que sí, así que os pedimos que os quedéis con nosotros y escuchéis esta entrevista que viene a continuación porque lo prometemos, no tiene desperdicio. Dentro Report. Hace 2 años iniciábamos la andadura sonora de este podcast con un capítulo dedicado a uno de los edificios más emblemáticos de todo Madrid, Torres Blancas. Por eso hoy, más de 80 episodios después, hemos decidido volver sobre este coloso, obra de Francisco Javier Sáenz de Oiza, que tanta suerte nos ha traído al podcast. Ya lo creo, José. Y si en aquella ocasión desvelábamos un montón de curiosidades sobre su arquitectura, esta vez vamos a centrarnos en sus adentros. Concretamente, en una pregunta que solo pueden responder los afortunados que lo han habitado alguna vez. Eugenia del Río, secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, desde donde mantenemos hoy esta conversación. Ciro Márquez, arquitecto. A los dos os preguntamos, ¿cómo es vivir dentro de Torres Blancas? Pues lo primero es muy sorprendente porque siempre tienes esa imagen desde fuera y cuando entras es todavía más flipante. O sea, el interior es realmente increíble. Ese es el adjetivo, flipante. Total, y bueno, ya sabéis que son los interiores muy 60s, muy psicodélicos, sí. Empezando por el portal, pero es que ya solo entrar en el ascensor, que es una elipse roja donde pierdes completamente la referencia, pues ya te transportas a otro mundo. Yo, la verdad es que fue curioso porque cuando empezamos a vivir ahí no era la primera vez que yo iba al edificio. Antes de empezar arquitectura, trabajando de azafata en otros temas, un día tuve que subir allí a las oficinas que estaban en el ático y cuando entré en el edificio, en el portal y en el ascensor, yo pensé, no me puedo creer que haya gente que viva aquí, porque me pareció la cosa más rara y agobiante que había. Y años después, cuando terminé la carrera, fue el primer sitio donde me fui a vivir, de lo que me gustaba. O sea, que fíjate cómo cambia los gustos de las personas una vez que están educados y que han estudiado una determinada carrera. Entonces lo que se ha contado siempre sobre las paredes curvas es cierto. Esa red. Bueno, nosotros vivíamos en una de las tipologías de piso pequeño, ¿no? Y tenía la característica de que todas las habitaciones se iban cerrando con correderas muy grandes
grandes, y entonces si abrías las correderas, pues el piso entero era, desde la puerta veías la vivienda entera. Aparte de las curvas que se ven desde el exterior, en todos los cilindros que forman el árbol, el edificio, el interior, las paredes, aunque estuvieran en ángulo recto, el ángulo estaba curvo, es decir, no había ninguna pared que acabara en una esquina en ángulo, o sea, en un ángulo recto perfecto, sino que se curvaban al llegar a la esquina. Esa es la explicación técnica que a mí me costaba muchísimo decírselo a la gente. Cuando lo visité me decían, ¿las paredes son curvas? Sí, no, pues efectivamente Eugenia nos lo ha descrito estupendamente. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la luz maravillosa que impregna cada vivienda. Es que, bueno, para empezar, es increíble que un edificio con una planta tan grande, de repente luego tiene una especie de hendiduras que llegan casi hasta el centro del edificio, hasta la escalera, y la luz igualmente llega hasta ahí. Entonces la fachada está como doblada en miles de pliegues y de rinconcitos y tal, y hay una hendidura que te mete hasta dentro. Y luego la fachada, pues tenemos esa impresión de que es todo hormigón y tal, pero luego hay muchos huecos con unas ventanas de madera maravillosos y todavía más superficie acristalada con unos paveses o ladrillos de cristal de color dorado que por ahí se filtra la luz y es una preciosidad. Y las mismas ventanas también, sobre todo las que dan más al interior y que están enfrentadas con los vecinos, están hechas de un vidrio prensado, también de color amarillento, con unos relieves circulares, super pop, que también inundan la casa con esa luz amarillenta, dorada, cálida, que es muy bonita. Anda que no hemos hecho fotos de la luz en el interior. Yo tengo fotos y fotos que además en aquella época, como no era digital, tengo que rescatarlos, de la luz. O sea, desde la entrada principal, o sea, desde el salón, que eso era luz blanca, desde la cocina y un dormitorio pequeño que había, que es que era luz amarilla, pero entre amarilla y ámbar, más bien ámbar. Espectaculares. Sí. Me está costando imaginarlo, ¿no? O sea, la idea que me estoy haciendo en la cabeza seguramente será totalmente errónea, ya lo veremos cuando podamos visitarlo. Que va a ser muy prontito. Pero bueno, y aparte de esa luz, todas las viviendas tienen una terraza que es algo así como el corazón de la casa, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, se ve desde fuera, toda la terraza tiene como estas terrazas alucinantes que están pinchadas en el hormigón y en muchos casos en las casas grandes sí, la terraza en efecto era una circunferencia estupenda que rodeada por la casa. Entonces era como tener un jardín exterior, pero en altura. O sea, estabas en la planta 15, pero tenías un jardín en casa, exterior, y tu dormitorio, tu baño, tu tal, estaban rodeando esto. En nuestro caso, como nosotros solo teníamos este pequeño gajo de la naranja, el apartamento pequeño, pues nuestra terraza era más pequeñita y estaba en el perímetro como sería una terraza más convencional. Lo que sí tenían las terrazas eran todo un sistema de jardineras y de celosías para controlar la privacidad que es precioso. Sí, de hecho nosotros teníamos mucha suerte porque la casa era la original, o sea, los baños eran absolutamente originales, todo, hasta la grifería, los materiales, las puertas del color original. Tenía dentro el montaplatos, un montacargas para meter la comida y que bajara desde el restaurante, aunque no funcionaba, claro. Y las carpinterías de madera eran las originales. Y lo único que estaba un poco destrozado era la cocina, que habían cambiado el alicatado, y las cocinas originales tenían los muebles pegados a esas paveses de color amarillo que ha dicho Ciro, y en este caso lo habían colocado en el lado contrario, con lo cual lo primero que hicimos fue tirar esa cocina y planear una cocina pegada al lado que debía de estar, que es justo debajo de las ventanas, en la parte curva. Claro, hacer una cocina curva es muy complicado, claro. Por eso estaba en el otro lado, ¿no? Pero bueno, nosotros rescatamos la idea original. Qué bien, haciendo homenaje a esa esencia del proyecto de Oiza. Y os quería preguntar por la entrada también. A mí me impresionó muchísimo el hall de entrada con esos módulos que parece que de alguna manera te vas metiendo bajo la tierra para luego otra vez emerger al exterior, ¿no? Todo el encuentro con el terreno del edificio es alucinante. Y los distintos niveles que tiene, porque desde la bajada al aparcamiento
hasta la bajada al portal. Y ese pequeño jardín aterrazado, que en realidad es la cubierta del garaje que rodea el edificio, es una virguería. Sí. Por contarte sobre el portal. Bueno, el portal es un laberinto, o sea, porque si la casa tiene estructuralmente 8 gajos, pues el portal tiene cada uno de sus gajos, con sus pilares, con sus muros, con sus rincones, está lleno de escondites y lleno de puertas. Es increíble la cantidad de puertas que tiene, todas ellas con un vidrio rojo, una carpintería de madera pintada de color vino y unas manillas doradas ahí enormes. Todo. ¿Y dónde conducen esas puertas? Pues al jardín, a distintas partes del jardín, algunos locales que hay en planta baja, otras te llevan hacia el garaje. Entonces entras ahí y lo más probable es que salgas por la puerta equivocada. Claro, pero durante los primeros meses. Aquel que había. No, yo estaba pensando en el laberinto del Minotauro, de Humano Amarillo, ¿no? Desde luego, sí. Es que desde que llegas, porque tú entras y bajas por una especie de, bueno, que es como una entrada cubierta con un plástico de color curvo también, bajas bastante, por eso la sensación, el techo tiene como unas formas también cilíndricas que parece que se te caen encima. Al fondo hay el conserje, que además también era una persona característica del edificio, estaba metido también en una especie de garita para conserje, pero que también tiene forma así como de película. Y incluso cuando entrabas con el coche, entrabas haciendo la curva y las plazas de garaje eran radiales, entonces ibas aparcando y también se metía la luz hasta el garaje a través de unas hendiduras que había en la planta jardín para que la luz, porque el edificio es como que se incrusta en el terreno, incluso atravesando el garaje, y realmente se apoya en el terreno. No sé si es como un árbol que nace desde el terreno, claro, y las raíces. Sí, y la luz llega hasta el garaje, y la vegetación, las plantas, incluso los solados del garaje y también de la planta baja van repitiendo esos círculos de hormigón. O sea, en todo lo que te fijes es un detalle, es un círculo de hormigón o de algún color especial, todo. Y otro de los puntos fuertes de Torres Blancas es la piscina. Ay. ¿Vosotros lo sabéis? Sí, hombre. Estaba congelada, pero congelada, ¿todo ¿verdad? el año? Bueno, congelada, o sea, te bañabas porque era una pasada, pero... Las vistas son alucinantes, Sí, pero sí. claro, el agua fría, entonces, ¿no? Bueno, es algo muy común en las piscinas pequeñas de cubiertas. Sí. Y esta, además, recibía mucha sombra de los cuartos de máquinas de los ascensores. Lo de la terraza es también otro lugar que está pensado de una forma increíble. Entiendo que para liberar y ampliar el espacio de la terraza, pues primero la terraza vuela. Tiene unos vuelos redondos que se extienden hasta 3-4 metros más allá de la fachada vertical de la cubierta. Y sobre esas plataformas hay otra plataforma que es ganando altura para que la piscina tenga profundidad. Pero luego la piscina se ubica entre las torres de los 3 ascensores, los 2 ascensores principales y el de servicio. Pero para no perder, que la cubierta no pierda espacio, los cuartos de máquinas se elevan todavía más y producen esa especie de setas de hormigón tan características, a lo que se une más voladizos hechos a base de unas estructuras metálicas y tal. Total, que se forma una especie de bosque artificial ahí en la cubierta, y entre esos árboles de hormigón está la piscina, que es como de estas con formas también redondeadas, con rincones, o sea, casi uno se puede esconder también en la claro, piscina. te puedes esconder, o sea, era como una serpiente. Como una serpiente muy sinuosa, la recuerdo yo. Sí. Y poco se habla, yo no lo había escuchado y me sorprendió muchísimo. Para subir a esa piscina, el ascensor supersónico que hay allí era muy veloz, muy veloz. No sé si recordáis esto. Bueno, a lo mejor es que nosotros, o sea, justo cuando ya nos íbamos, se iban a cambiar los ascensores, y a lo mejor cuando has ido tú ya eran nuevos. Yo no recuerdo que fueran muy rápidos. Bueno, yo venía de vivir en un casa de mis padres en un 17, y este era bastante más rápido. Sí. Sí, a mí me es verdad. Luego me dijo que era otra de las cosas muy comparado curiosas. con edificios modernos. Espectacular. Hombre, Goiza era catedrático de instalaciones. El tío sabía latín de estos temas, y no solo eso, sino todos los temas de los montaplatos, las montantes de las instalaciones. Tubo para bajar la basura, ¿sabes? Un tubo para bajar la basura. Sí, era también como de barco, era una compuerta, la abrías, tirabas la basura y desde ibas la abajo. propia vivienda.
Bueno, no, era justo nada más salir, estaba en las zonas comunes. Bueno, pero al salir en las zonas comunes, qué maravilla, que no tengas ni que bajar la basura. Y en la piscina, aparte también había unos vestuarios de madera muy chulos. Y luego además para mí era una suerte porque era curioso. En la época en la que nosotros vivíamos allí estaba el cartel de Heineken tan característico de color verde, que luego lo quitaron, estaba enganchado en las chimeneas y no tocaba la cubierta, sino que estaba enganchado. Era como otro árbol más en la cubierta. Y de noche, claro, le daba esa iluminación verde que también ya era como estar en característica de otro planeta directamente. Sí. Madre mía, qué envidia me está dando el poder vivir en esa casa de autor. Lo de la basura te ha gustado. Lo de la basura me ha encantado. En Friends salía, pero aquí en España no es nada habitual, yo creo. Y podías hacer fiestas y nadie te molestaba porque realmente como todas las paredes eran de hormigón, claro, hacías fiestas y no había ningún vecino que te dijera nada. O sea, para tener la casa insonorizada prácticamente. Totalmente aislados. Vamos, qué maravilla. O sea que... Y bueno, este icono supongo que también atraía a muchos curiosos, ¿no? Para conocerlo por dentro. ¿Notabais ahí que merodeaban por el edificio? Sí, hombre, veías estudiantes y gente en las afueras, pero así, bueno, a gente que se colaba a veces, pero tampoco yo, no sé, a lo mejor es como vivíamos allí, no notábamos, no lo sé. Es que os estoy escuchando y digo, me parece todo una peli de Almodóvar, hasta lo que decías, Eugenia, de la garita que también tenía la forma curva, todo parece el atrecho de una película de Almodóvar, y también de hecho se hicieron muchos rodajes allí. No sé si coincidió que vosotros estuvierais durante alguno de estos rodajes. Yo creo que no coincidimos con ningún... Yo no lo recuerdo, a lo mejor sí, pero la verdad es que no. Pero tú sí tienes tus encuentros, ¿no? Ah, bueno, sí. Fue impresionante. Un día bajaba, además yo creo que era sábado o algo, bueno, era por la mañana, quiero decir, y me meto en el ascensor y digo, buenos días, y me contesta, era John Malkovich. Toma, y estaba en el ascensor. Y entonces a mí me pareció, y yo hablé con él además porque digo, ya voy a aprovechar y verle allí en el ascensor rojo y bajar en el ascensor, los dos solos, John Malkovich y yo, digo, esto es como estar en una película. Digo, fijo que es algo luego en una película o algo le tengo que decir. Es que todo era cinematográfico allí, incluso los compañeros de ascensor, claro. Ciro, y a mí me han chivado una cosa que no sé si es verdad, te la pregunto a ti, algo sobre muebles a medida, cuéntame. Bueno, en Torresblancas la verdad es que es complicado comprar los muebles en Ikea, que por cierto entonces todavía no existía. No tenía su boom. Creo que en Suecia sí, pero aquí en Madrid no teníamos ni uno. Y yo no sé si tuve la suerte o la desgracia de tener por aquel entonces un taller con unos compañeros donde hacía muebles y los diseñaba. Y con mucho optimismo dije, nada, yo voy a mueblar la casa. ¿Y qué tal? Pues se me quedó un poquito grande el proyecto porque, hombre, lo conseguí, pero estábamos hablando que tardé 2 años en acabar los muebles, entre ellos la cocina. Entonces Geni decía que estábamos de acampada allí y era verdad. Claro, por las dificultades técnicas precisamente, ¿no? Pero hiciste la cama, la mesa de comedor, yo creo que un sofá o algo así, la mesa del ordenador. Bueno, también, era una mesa de 3 metros, se puede decir, del ordenador, pero cabían unos cuantos. Sí. Y lo más importante, claro, era la cocina. O sea, la cocina a medida de madera en forma curva, pero curva con diferente sección. O sea, es que era espectacular la cocina, pero bueno, se tardó un par de años, sí. Bueno, los proyectos llevan su tiempo, ¿verdad, José? También para disculpar a Ciro, todo esto hay que compaginarlo con el trabajo del día a día, ¿no? Claro. O sea, que esos 2 años con muchos encargos. Bueno, yo no, todavía. Yo era estudiante todavía. Sí estaba trabajando, por aquel entonces trabajaba en el estudio de Javier Seguí. Y luego tenía mis propios proyectos, estaba haciendo una casa para mis padres. Entonces yo nunca he compaginado muy bien todo esto. La honestidad al poder, Ciro, me encanta. Oye, y para acabar esta entrevista tan bonita, yo os quiero preguntar a ver si hay un poco de crossover por ahí, porque vosotros veíais el colegio que estaba enfrente y escuchabais la algarabía de los muchachos. ¿Os acordáis de esto, del Claret que estaba justo enfrente? Sí, perfectamente. Lo que pasa es que nosotros dábamos al otro lado. Sí, en la orientación sur.
sureste, y entonces no lo oíamos mucho. Bueno, entonces nos molestábamos porque es que una de aquellas alumnas era yo. Sí, ahí crecí en ese colegio y mira, de alguna manera nuestros caminos estaban llamados a unirse hoy en esta entrevista tan maravillosa que nos habéis concedido y que os agradecemos de todo corazón. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, les damos desde aquí 1.000.000 de gracias a Eugenia y a Ciro por este maravilloso ratito compartido y por habernos hecho sentir como en casa, en esa casa tan especial que debe de ser Torres Blancas para quienes la habitan. Pero bueno, tenemos algo más, María. Confiesa ahora mismo ahora tú. Confieso, me toca. Tenemos más, tenemos un bombazo. El próximo martes, como siempre, vamos a sacar un vídeo en nuestras redes sociales vinculado a esta visita. Y os decimos que no os lo podéis perder porque vamos a mostrar Torres Blancas como nunca o casi nunca se ha visto, desde dentro y con una guía de excepción. Esto es casi un fetiche cumplido, José, para los fans de este edificio, que sabemos que sois muchos, pero muchísimos. No te haces una idea de cuánta gente tiene este edificio en la retina grabado a fuego, ¿eh? Mucha, ¿verdad? Y bien ganada, porque es una maravilla de edificio. Según entras ya es una fantasía visual y sensorial. Vamos a hacer un poquito de adelanto. ¿Qué te pareció a ti? Porque claro, yo había estado en Torres Blancas, pero tengo que decir que fui con mi super José Alfonso Crespo de acompañante esta vez y tenía una carita según cruzamos el umbral de eso, de estar contemplando una fantasía. Pues es que es una fantasía porque según abres esa puerta del vestíbulo que te llevas a un escenario un poco marinero, que también lo explicaremos en el vídeo, y luego entras en ese vestíbulo que te abraza, que es como un paseo por las nubes, una fantasía total. Todo, y todo lo vais a poder se me ver. ponen los pelos de punta recordando las sensaciones, sobre todo es acogedor. Sí, eso decías tú, eso resaltabas el otro día y estoy completamente de acuerdo. Y ya aquí lo dejamos, hasta aquí podemos leer porque vais a poder ver ese vídeo y sabemos que os va a encantar el próximo martes. Pero de momento nosotros nos vamos a contar secretos, ¿no? Shh. Damos ya la bienvenida a nuestros micrófonos a Suriñi Iturbe, directora de MADCOAM, que viene a hablarnos de la segunda semana de la construcción MADCOAM. Eso es, José, que va a celebrarse del 25 al 27 de este mes, es decir, la semana que viene, de martes a jueves, y en ella las empresas y entidades relacionadas con el sector de la construcción van a poder mostrar las últimas tendencias e innovaciones a arquitectos y a otros profesionales involucrados en el proceso de la edificación. Es así, Suriñe, cuéntanos, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esta es una cita que llevamos preparando ya un año con mucho cariño desde MADCOAM, es ya la segunda edición y bueno, es un evento un poco diferente dentro de nuestro sector porque es un evento boutique con una exposición comisariada por nosotros en la que intervienen 50 empresas expositoras y que además, bueno, este año vamos a tener algunas cositas diferentes como, bueno, exposiciones temáticas y una programación muy interesante de actividades que acompaña esta exposición. Me gusta eso de evento boutique. Qué bien suena. Suena muy bien. En este evento boutique también hay un espacio expositivo, como has dicho, y un sinfín de actividades. Suri, cuéntanos qué vamos a poder ver en esta muestra y qué vamos a aprender y sobre todo qué vamos a conversar en estas actividades, porque va a haber mucha conversación. Claro, sí, exacto. ¿Sí? Vamos a tener pues más de 40 actividades. Toma ya. Y bueno, la exposición, decíais el tema de evento boutique, y es que la exposición la planteamos un poco diferente a estas ferias que se plantean, por ejemplo, en IFEMA, ¿vale? Nosotros tenemos 50 expositores, pero que van a mostrar sus innovaciones dentro del sector, con productos, materiales innovadores que son de gran interés para nuestros arquitectos y bueno, para otros profesionales. Pero además de estos 50 expositores, va a haber 5 exposiciones. Una de ellas va a ser la exposición Materialidad Innovadora, de la mano de la empresa Mater y Material Bank. Vamos a tener también una exposición de la Fundación Norman Foster, que no os voy a contar de qué va a ser porque tenéis que venir a verla. Vale, sorpresa. Después, otra exposición para conocer materiales saludables.
Vamos a tener también, como no, la exposición de los premios MADCOAM, que hemos celebrado este año la 6ª edición. Ya tuvimos nuestra sesión de deliberación con el jurado y bueno, podremos ver los proyectos seleccionados en la Semana de la Construcción. Y por último, la exposición que ya fue inaugurada en el COAM esta semana, que es la exposición de construir de, a ver si lo decimos bien, el arquitecto austriaco Dietmar Feistinger. Oye, yo creo que lo ha pronunciado fenomenal para lo complicadísimo que es, ¿eh? Pronunciación perfecta, vamos, sobre todo para nosotros que no sabemos austriaco, así que la hemos ahora que no nos oye nadie. Exacto. Oye, Suri, pero no me extraña que hayáis estado un año trabajando, claro, con toda esta cantidad de exposiciones y de actividades para coordinar todo. Ha debido de ser un trabajo arduo y largo. Aquí solo estoy yo y yo, pero bueno, el resto del equipo de MADCOAM llevamos todo este año trabajando y bueno, además hemos tenido un montón de colaboradores estratégicos que por supuesto pues nos ayudan a organizar todo esto y además de las exposiciones a organizar todas esas más de 40 actividades que os comentaba. Tenemos que decir además que la Semana de la Construcción MADCOAM se enmarca dentro del proyecto transversal del COAM. COAM es Futuro, que busca promover a través de diferentes acciones un laboratorio de ideas centrado en varios aspectos, ¿no? Entre ellos destacan el objetivo de la descarbonización, el uso de las nuevas tecnologías. Cuéntanos un poquito, Suri, porque estáis en esta línea, ¿verdad? Sí, estamos en esa línea. De hecho, la programación de esta Semana de la Construcción se enmarca en torno a 3 áreas temáticas que desde MADCOAM consideramos que son los 3 grandes desafíos para nuestro sector: la rehabilitación y la regeneración, la sostenibilidad y la innovación. Entonces, lo que hemos hecho en esta edición es que cada uno de los días la programación que desarrollamos gira en torno a esas áreas temáticas que al final lo que se enfocan es en el futuro de nuestra profesión y del sector de la edificación. Bueno, y aparte de todo esto, también contamos con una gala de entrega de esos premios MADCOAM, de los 6 años de los premios MADCOAM a proyectos y a fabricantes, una clausura de carácter institucional con figuras relevantes de la política y de la administración pública, ¿no? Sí, exacto. Ese es el lazo final ponemos, el broche final que ponemos a la Semana de la Construcción, esta gala de premios, que bueno, podemos decir quién la va a presentar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los presentadores? Yo no tengo mucha idea, algo me ha llegado. Son pero totalmente desconocidos en la casa, yo creo. Les tengo aquí enfrente y bueno, va a ser una gala muy, muy bonita porque al final vamos a conseguir juntar a todos esos arquitectos que han presentado proyectos muy interesantes en esta edición y también a todas esas empresas que han participado en la Semana de la Construcción. Este año, además, como novedad, además de los premios a los proyectos de arquitectura, premiamos también a los fabricantes que han participado. Ajá. Y destacaremos, bueno, esos materiales que al final han destacado por temas de sostenibilidad, por ser soluciones interesantes para la rehabilitación o por ser soluciones innovadoras. ¿Y quién está llamado, Suri, a acudir no solo a esta gala, sino a toda la semana y a toda esa cantidad de actividades? La gente que nos esté escuchando, ¿cómo tiene que hacer? Pues mira, o sea, nosotros buscamos, hay veces que la gente nos pregunta, ¿esto es solo para arquitectos colegiados? No, por supuesto que no. Buscamos, por supuesto, que venga toda esa comunidad que tenemos de arquitectos, pero queremos que vengan constructores, promotores, estudiantes de arquitectura, estudiantes de otras disciplinas afines, claro. Incluso gente que esté interesada en el tema de la construcción y digamos estamos enfocados a la sociedad. Entonces, este evento es gratuito, solo hay una condición: para asistir hay que registrarse previamente, porque al final decimos que es un evento boutique, nuestra sede es limitada, entonces bueno, el aforo también lo es. Entonces, bueno, todos a registrarse a través de nuestra web, Semana Construcción MADCOAM, que todavía hay plazas. Todavía hay, ¿no? Hay. Estáis a tiempo cuando escuchéis esto. Eso es. Pues nada, simplemente decir que esta segunda Semana de la Construcción es un poco condensar toda la actividad que hace el Departamento de Edificación MADCOAM durante todo el año. Entonces es poner en práctica esos iba a decir pequeños eventos, que no son pequeños porque congregan a muchísimos profesionales y compañeros de la construcción, pero sí se condensan en estos 3 días de evento boutique. Sí, se condensa un poco en esos 3 días y al final también nosotros, el actual Departamento de Edificación, llevamos, digamos, 3 años de vida como departamento
y casi es poner ese broche final también a esos 3 años de andadura y empezar otros, esperemos que 3 años, 9, 12 o los que sean. Aquí ya sumar trienios sin parar. Estamos seguros de que vuestra andadura va a ser larga y en Arquitectura Compasada queremos verla y acompañaros. Así que bueno, Suriñe, mil gracias por organizar todo esto, por vuestro trabajazo. Un beso también al resto de compañeros de Madcoam y nos vemos en la semana de la construcción. Eso es. Vamos a decir a los compañeros que son María Carrillo, María Ramos, Andrés Pozuelo y Gabriel Millán, que se acaba de incorporar. Eso es. Suriñe, que es quien dirige el departamento de edificación Madcoam, y están coordinados por el vocal de Junta de Gobierno, que es Ángel Hernández Espada, que no ha podido venir por motivos de agenda. Sí, y que es quien nos metió en este gran lío. En este gran embolado maravilloso. Es el impulsor de la Semana de la Construcción, del IMOMAD, que fue la vez anterior que viniste, como estaba recordando antes de empezar a grabar. Sí. Y bueno, ya el año que viene pues ya veremos en qué embolado nos meten. Eso es. Muchas gracias por venir a contarlo, Suri. Muchas gracias a vosotros por hacernos este huequito en el podcast. Y nada, mucha suerte, que vaya todo bien y que llenemos las inscripciones en cuanto salga el podcast. Seguro que va a ser así. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Feliz aniversario, José. Ha sido un placer compartir estos 2 añitos contigo. Feliz aniversario, María. Ha sido un placer y un honor que tú aceptases meterte en esta aventura hace ya más de 2 años, porque el podcast son 2 años, pero ahora es cuando yo me emociono porque soy así, somos así, sensiblones, y me alegra mucho que me lo digas. El honor ha sido mío y está siendo, y espero que lo sea por mucho tiempo, estar participando de este podcast que tiene un objetivo tan bonito, que es acercar la arquitectura a toda la sociedad, acercar la comprensión de la arquitectura y hacerlo a tu vera. Siempre digo que Arquitectura Compasada no sería lo mismo sin María Paredes, y me reafirmo, y no sería lo mismo tampoco sin todo el equipo que estamos haciéndolo día a día y que nos ayuda también a pensar qué edificios, qué entornos arquitectónicos, y hablamos del comité editorial. O sea, hablamos de Fernando Landecho, de Ramón Andrada, de Jesús San Vicente, y por supuesto hablamos de los técnicos de comunicación y audiovisuales, Verónica Nieto. Eso es, no estamos solos, José y yo, aunque somos a los que escucháis siempre, pero no estamos solos. Nos acompaña nuestra queridísima editora, que es una auténtica jefa de las ondas, de regular nuestras ondas para que cada programa quede de lo más pintón. Verónica Nieto, como decías, y esa súper rastreadora de planes a la que tenemos cerquita, yo creo ya, ¿no? Claro que sí, la misma que busca y rebusca cada semana las mejores opciones de ocio para disfrutar y aprender a la vez, y que yo creo ya tiene de formación profesional, y cada vez que se mete en Instagram o camina por la calle y ve un anuncio, a las dos les damos un besote enorme. Es todo un lujo compartir equipo, amigas. Y esto es como cuando se acaba el cumple de uno, José. La semana que viene ya no estaremos de aniversario, pero bueno, igualmente vendremos con toda nuestra ilusión. Igualmente vendremos. Eso es. La semana que viene serán 2 años y una semana, que esto no es una condena, es una bendición. Así que encantados en donar una vez más nuestro grito de guerra. Hasta la semana que viene. Feliz aniversario, compañeros. Qué gustazo haber alzado la vista a vuestro lado y haber compartido tantos secretos maravillosos a lo largo de estos 2 años. Y cuántas propuestas culturales hemos disfrutado, desde aquel mes de marzo de 2023. Así que, ¿qué os parece si lo celebramos con una buena ración de planazos por toda nuestra región? Arrancamos la agenda en el Museo de Historia de Madrid, que hasta el 1 de junio acoge en su sala temporal la exposición Madrid, viva la bohemia, los bajos fondos de la vida literaria. Gracias a una amplia selección de piezas, óleos, dibujos, estampas, carteles, fotografías, películas, libros y periódicos, los visitantes nos podremos hacer una imagen global de lo que supuso la bohemia literaria, tomando a Madrid como epicentro, ciudad en la que se desarrolló esta corriente. La muestra nos invita a conocer más sobre las diversas generaciones de la bohemia literaria que hubo en España, asentada en Madrid, desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. Más de 30 prestadores procedentes de museos y colecciones, públicas y privadas, colaboran en esta exposición, que incluye pintura, escultura, estampas, dibujos, material fílmico y fotográfico, y una extensa selección bibliográfica.
podrán verse obras que pertenecen a un amplio catálogo de artistas como Ramón Casas, Raimundo de Madrazo, Francisco de Goya, Ricardo Baroja o Enrique Ochoa, entre otros muchos, las cuales conviven con las creaciones literarias de escritores de la bohemia madrileña. José, anota este plan a ti que te gusta tanto conocer más de Madrid, de su historia y de su transformación urbana, que además te pilla bien cerca de casa. El nuevo espacio Madrid Calle 30 y Madrid Río, donde se ubicaba el antiguo centro de interpretación de este corredor verde, podremos acercarnos a la historia y el impacto de la M30 en nuestra ciudad. Este espacio expositivo ofrece todo un viaje en el tiempo para entender cómo la M30 ha sido determinante en la modernización de Madrid. A través de una línea del tiempo podremos conocer los principales hitos que han marcado la historia de la M30, desde la inauguración en 1974 hasta los 3 grandes proyectos actuales: Parque Ventas y los soterramientos del tramo final del Paseo de la Castellana y de la A5. También nos encontraremos las maquetas de Dulcinea y Tizona, las 2 tuneladoras que trabajaron en el soterramiento de la M30, así como contenido audiovisual exclusivo grabado durante dichas obras. Otro de los atractivos de este espacio es una maqueta de Madrid Río que, con el cauce del Manzanares como protagonista, muestra la riqueza paisajística de un entorno singular ubicado sobre los túneles de la M30. Salimos de la ciudad porque os propongo acercarnos este finde a Nuevo Baztán, una villa con historia y con una maravillosa arquitectura. Y es que alberga uno de los patrimonios monumentales barrocos más importantes de España y por el que fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1941 y Bien de Interés Cultural en el año 2000. Se trata del Palacio Iglesia de Goyeneche, obra de José Benito de Churriguera, uno de los grandes arquitectos y escultores del barroco español. Para conocer a fondo esta villa, podemos apuntarnos a las visitas guiadas que se realizan todos los sábados del año a las 11:30 y a las 4:30 de la tarde y los domingos y festivos a las 11:30. Salen de la oficina de turismo, duran más o menos 2 horas, en las que podremos visitar el centro de interpretación, las salas expositivas del palacio, la iglesia con la sacristía, el conjunto de plazas y el casco urbano. Todo ello acompañados de un guía turístico especializado. Y no es necesario hacer reserva previa. Terminamos de completar los planes mirando ya la agenda del COAM. El miércoles 26 de marzo a las 7 de la tarde comienza un nuevo ciclo de -35, presentando un tercer acto que consta de 3 debates. Los invitados de estas 3 sesiones debatirán y reflexionarán sobre la situación de la arquitectura joven en nuestro país. Se han seleccionado 3 prácticas con sede en Madrid y 3 prácticas con sede fuera de la capital, con el fin de poder entender el panorama nacional de una manera más transversal. La primera sesión de este miércoles 26 de marzo se ocupará de la comunicación y la arquitectura, pero ya os hablaremos largo y tendido de este nuevo ciclo en Un Secretos. Y os recuerdo la nueva expo que tenemos en la sala temporal de nuestra Galería de Arquitectura, Construir, la muestra del estudio de arquitectura de FEA Dietmar Feichtinger Architects, que pone en valor el proceso de construcción y rinde homenaje a todos los profesionales que lo hacen posible: obreros, artesanos, ingenieros, clientes y arquitectos. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coa.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.